Bienvenidos a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Cóndor, emisora cultural y universitaria de Manizales. Bueno, Vicente, seguimos con nuestra historia regional. Hace 2 programas hemos tratado de empezar sobre la historia de Manizales, pero hemos recibido algunos mensajes de la gente solicitando que ampliemos más los detalles sobre las concesiones, la duración, quiénes fueron y extender un poco este tema. Yo creo que es bueno y no tenemos afán, pero debemos de darle prioridad a estas sugerencias del público y que ellos queden satisfechos con la explicación. Bienvenido, Vicente. Gracias, doctor José Germán, y muy buenas tardes a ustedes, amables oyentes. Sí, durante el transcurso de la semana hemos recibido en nuestro Facebook algunos mensajes solicitando precisiones sobre las concesiones, sobre las últimas 4 concesiones de que hablábamos en el programa anterior, sobre extensiones, sobre qué época fueron concedidas y algunos datos de interés de cada concesión. Para eso me he orientado pues en documentos de la época y he traído algunos apuntes. Por ejemplo, cuando se hablaba de la concesión Londoño, dijimos que había sido concedida a don Sancho Londoño. Esa concesión se le dio en 1762, o 3 años antes de que él muriera, y se le dio por haber desempeñado, como hemos dicho en otras oportunidades, el puesto de corregidor en Río Negro. Esa concesión fue de una extensión de 4 leguas de tierras realengas. Esas tierras realengas quería decir que eran tierras de propiedad de la corona, o sea, del rey, y fueron ubicadas en el extremo del valle de San Nicolás del Río Negro, hacia las vertientes del río La Miel, lindando con unas que él ya poseía, que eran muy grandes, y con las de su yerno, el español Felipe Villegas y Córdoba, que también hablamos y en que seguidamente hablaremos. De don Sancho hablamos extensamente quién era y todas las incidencias que tiene pues él genealógicamente en cuanto a las concesiones. Habíamos quedado que era el suegro de don Felipe Villegas y Córdoba y es un hombre que era inmensamente rico, lo mismo que don Felipe Villegas y Córdoba. La concesión Villegas, que es la otra que nos han solicitado que expliquemos, fue concedida pues al alférez don Felipe Villegas y Córdoba en 1763. Esa se las dio el gobernador de Antioquia, el gobernador que era nombrado pues por la corona española, que llevaba el nombre de Barón de Chávez. Son más o menos 1000 kilómetros cuadrados y que abarcó parte de los municipios de La Unión, El Retiro y Montebello, así como la totalidad territorial de Abejorral, Sonsón y La Ceja. Esta abarcaba desde la cabecera del río de las Piedras, por el abajo hasta los encuentros con el río Buey, y por este abajo hasta el río Arma, y de ahí arriba hasta las cabeceras, incluyendo asimismo el valle que llaman de Sonsón, y por las de dicho río Arma, cortando en derechura a las cabeceras del mencionado río de las Piedras, que es un cerro grande con una horqueta en una cordillera alta, buscando siempre el primer lindero. También pretendía don Felipe Villegas y Córdoba partes de Arma y Aguadas, como hemos dicho en otros programas, y esta es la primera gran concesión de tierra. Se habían dado muchísimas, pero no tan grandes como esta. Cuando él pretendía tierras de Arma, tenemos que hablar que Arma tenía más o menos unos 10.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción. Él le estaba pidiendo algo más de la cuarta parte, o sea, unas 3.000 kilómetros cuadrados. Eso pues nunca se le otorgó eso, pero hay que tener que en ese territorio de Arma estaban los municipios de Abejorral, Sonsón, Nariño, Argelia, Montebello, Santa Bárbara, Fredonia, Amagá, Versalles, Venecia, El Retiro, La Ceja, La Unión, Aguadas, Pácora, Salamina, La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Neira y Manizales, es decir, medio Colombia. Don Felipe supo para qué era esa concesión. Don Felipe, viendo que no le daban las tierras que él solicitaba de Arma, contribuyó mucho a que la jurisdicción
y la población de Arma fuese trasladada a Río Negro, y él se encargó de hacer todas las intrigas y todas las gestiones ante la Real Audiencia para que la cabecera municipal que ostentaba Arma pasara a Río Negro. Eso allí hay una gestión que dura más de 10 o 15, tal vez 20 años ante la Real Audiencia, hasta que por fin logra don Felipe, claro que secundado con unos altos personajes de Río Negro y de Sonsón, para que trasladen la jurisdicción y la administración de Arma a Río Negro, y así despojar a Arma de la jurisdicción que tenía sobre las tierras hacia acá, hacia el sur, o sea, hasta Manizales. Sí, ya hemos explicado muy bien que dentro de esa concesión Villegas hubo un globo de terreno que él disputaba con un yerno, don Esteban de Arango y Zafra, que decía que él tenía derecho a las tierras que le estaba solicitando porque le tocaban por herencia a su señora, o sea que él pretendía también las mismas tierras. Eso no quedó en nada, pero cuando don Felipe muere el 12 de septiembre de 1800 deja 6 herederos, y esto queda pues una gran sucesión, y esa sucesión parte de todas esas tierras, pero el que más logra es el famosísimo maestro Villegas, llamado don José Antonio, un hombre que era de muy malas pulgas, un hombre que a pesar de ser inmensamente rico era medio bobalicón para los negocios. ¿Cómo le parece que él cambió casi la mitad de esa concesión por una marrana con sus crías? Eso pues hoy parece chistoso, pero eso figura en la historia de Manizales y figura en la historia de Abejorral y en la de Aguadas, porque lo cuenta don Marcelino Palacio. Es decir, don Marcelino Palacio es un hombre de toda credibilidad, es un hombre que no necesitaba mentir una mentira de ese tamaño, y ahí nos damos cuenta por qué don José Antonio muere en la más completa pobreza, por la cantidad de negocios tontos que hizo y por unas muy malas relaciones que tuvo con sus hijos, los cuales fueron pidiendo parte de la herencia en vida, y entonces ese gran capital que le había dejado su papá, don Felipe Villegas y Córdoba, prácticamente se malbarató. De eso se escapó muy poquito, pero a pesar de que era muy poquito, eran extensiones inmensas de tierra. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros cuadrados, que eso hoy en día pues no le cabe a uno en la cabeza, porque es muy difícil encontrar tierras de esa extensión. En el llano hay haciendas de esa extensión y hay que darle la vuelta en avioneta y en varios días a caballo. Hoy en día pues eso no es práctico, una extensión de esa. Imagine cómo sería en ese entonces, cuando la mitad de lo que estamos hablando era selva cerrada, selva que no tenía ni caminos ni obras de civilización, como decían ellos, que eran pues a dónde pernoctar, a dónde comer, en dónde alojarse en caso de que usted estuviera dándole de vuelta pues a su tierra. Esa concesión Villegas es una concesión que se diluye entre los herederos de don Felipe Villegas y Córdoba. También preguntan explícitamente el cuento de la concesión Aranzazu. Bueno, el cuento de la concesión Aranzazu es mucho más complicado. Hemos dado unas ideas generales, pero la gente quiere detalles y vamos a procurar darlos. Don José María de Aranzazu, en un viaje que hizo a Mariquita, dicen que se paró por allá en un filito por los lados de Salamina y vio toda esa inmensa selva y preguntó a los vaquianos que iban con él que de quién era eso, y le contestaron que no, que eso eran realengas, que eso era del rey. Y bueno, ¿y esto por qué está sin explotar? Y digo, pues porque nadie las ha reclamado. Y él, ni corto ni perezoso, comenzó a hacer gestiones para solicitarlas para él, y nunca pensó que se la fueran a dar. El 15 de octubre de 1801, el virrey don Pedro de Mendinueta confirma la real cédula que había sido expedida por el rey Carlos IV el 30 de julio de 1800, otorgando la concesión expresa por escrito, que dice así: póngale cuidado a estos términos, que ahí es donde empieza el lío de la tierra en Manizales. A vos, don José María de Aranzazu, así como a vuestros herederos y sucesores, si los halláis, gocéis y poseáis por todos los días de vuestra vida, labrándolas y cultivándolas como convenga,
disfrutándolas con todas sus entradas y sus salidas. Y se las entrega a perpetuidad. Puede hacer lo que quiera con esas tierras. Dice que labrándolas y cultivándolas con todas sus entradas y salidas. Es decir, lo que perciba por esas tierras y lo que logre vender también sigue siendo de él. Esa figura no la entendemos en el derecho de hoy, porque usted no puede hacer ya donaciones de ese tipo tan amplias, es decir, le están dando no solo la tierra, sino el usufructo de ella a través de generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Difícil de entender en el derecho de hoy. Pero mire qué es lo que le entrega la ley, que ahí es donde está el quid de todo. Dice, tierras que abarcarán desde el nacimiento del río Pozo, cortando derecho al río Cauca, abajo hasta el emboque de la quebrada Paucura, y la que buscando el nacimiento de la misma corta en derechura a la cumbre más alta y por ella a encontrarse con el nacimiento del citado río Pozo. Es decir, unas tierras inmensas, pero no tienen nada que ver de Salamina para acá con lo que pretendieron los herederos, o sea, su hijo Juan de Dios y don Elías Villegas González. ¿Cómo lograron Juan de Dios y Elías esto? A base de triquiñuelas, de picardías, de trampas, fueron extendiendo los límites. Y acuérdense que como estábamos en las guerras de la independencia y después en unos gobiernos muy débiles, Juan de Dios Aranzato tenía un enorme poder político, llegó a ser presidente encargado de la República, además había sido gobernador de Antioquia y pertenecía al partido santanderista, es decir, tenía todas las de ganar. Le dieron lo que él quiso y cada que se veía acosado decía que no, que los límites eran más abajo y los iba extendiendo hasta que lo atajaron un poquito más abajo de Villa María, y la única forma de atajarlo fue que a través de todas las tropelías que se cometieron, de todos los pleitos que hicieron, del asesinato de Elías González, la situación de orden público en esta zona se había vuelto extremadamente delicada, hasta que en 1853 el Congreso de la República autoriza al señor presidente transar con la compañía González y Salazar a cualquier costo con tal de que se terminen los problemas. Esa transacción reconoció tanto la compañía como el gobierno que lo que había fundado ya estaba hecho, ya estaba entregado, es decir, no tenía reversa, y Elías González, en representación de la compañía, tenía que hacer un documento público, como efectivamente lo hizo, reconociendo que Salamina, Neira y Manizales ya dejaban de pertenecer a la compañía González y Salazar, y que ellos tenían que otorgarle escrituras a cada municipio, cuando eso se llamaba municipio y no distrito parroquial, entregarles las tierras que estaban ocupadas y 10.000 hectáreas a cada municipio de eso en los alrededores para que se beneficiaran los colonos. Ahí en eso de las 10.000 hectáreas es donde hay una enorme confusión. En el caso de Manizales, recuerde que Tomás Cipriano de Mosquera en 1848 había concedido de la nación 12.000 hectáreas en las inmediaciones de montaña, o sea que en el caso de Manizales vamos a ver dos grandes bancos de tierra para repartir, que son las 12.000 hectáreas que dio Tomás Cipriano y las 10.000 que por medio de la transacción se había comprometido a entregar González y Salazar al distrito parroquial para que los entregaran a los vecinos asentados en lo que era Manizales. No hablo de Salamina ni de Neira porque en este momento no nos compete, en su momento hablaremos de ello. De ese enorme banco de tierras había unos requisitos para que cada vecino le fueran entregadas tierras en el campo, para que tuviera su fundo, su finquita o su explotación agrícola, y un lote en la población para que pudiera construir su casa. Cuando se empiezan las reparticiones oficiales de la tierra, óigame muy bien, estoy diciendo oficiales, ya muchos de esos colonos tenían sus abiertos en la montaña y su casa ya construida en los rudimentos de lo que iba a ser Manizales. Entonces hay un enorme lío, porque simplemente se está reconociendo ya oficialmente de que esa persona tiene un fundo y tiene una propiedad en el poblado, que hay que otorgarle, según la ley, de los dos bancos, o sea, se le daba 10 hectáreas por lo del
fondo que había dado la nación y 6 hectáreas por lo que había dado Elías González, más un lote en la tierra. Esto es muy difícil de explicar por radio, esto hay que explicarlo mapa en mano y caso por caso. Pero tenemos que la primera repartición que se hace en Manizales se arranca con un listado de solicitantes de 1.154 personas. Es decir, era la primera gente que se le entrega tierra de esos 2 enormes bancos que hay de disponibilidad de ellas, y se estatuía, o es decir, el mandato de la ley decía que se le repartiría a cada hombre mayor de 18 años, en el caso de los solteros, y a cada padre de familia que estuviera viviendo con su familia, lógico. No podía ser pues así cualquier aparecido que llegara y, mire, yo soy fulano de tal, no. Tenía que certificar que llevaba 2 años como mínimo viviendo en donde solicitaba la tierra, o era vecino de aquí pues del poblado. Eso también acarreó muchos problemas, porque sabemos que la colonización fue un proceso de transhumancia, un proceso de estar entrando y saliendo gente a los pueblos. No había ninguna estabilidad, y los poquitos que eran estables era porque tenían cierto capitalito para aguantar, o venían muy bien patrocinados, o venían traídos por otros colonos, parientes o amigos muy ricos que lo estaban financiando. Hemos dicho que la financiación de la colonización se hizo por parte de comerciantes de Río Negro, Sonsón y Medellín, que fiaban a larguísimo plazo a la gente herramientas, semillas, habituallamientos, o sea, el mercado, y les pagaban para que abrieran tierra para ellos y tierra para el que estaba financiando. Y entonces ahí ve uno que aparecen verdaderas personas ricas que nunca estuvieron aquí y logran tierra cuando está ya la oficialización de los repartos. ¿Y por qué? Pues porque los campesinos, que venían una familia que traía 5 o 6 hijos mayores de 18 años, pues tenían derecho cada uno a 10, entonces son 60 hectáreas, y tenían derecho a 6 hectáreas cada uno de ellos, son 36, entonces vamos teniendo 96 hectáreas, más la que le tenían que dar al papá, otros 10 y otros 16, y ahí se va acrecentando un gran fondo que a la hora de la verdad para la familia es muy poquito. Eso es para los capitalistas. Eso, hablado con los términos de hoy, se da uno cuenta que hay una especulación con la tierra, que hay un acaparamiento de tierra por unos comerciantes ricos, pero esa riqueza y ese acaparamiento de esa época es muy distinto al de hoy, porque esos comerciantes pues habían pagado ya en especie esas tierras, en especie porque les habían dado mantenimiento a unas personas, por decir algo, 6 meses, 1 año, tal vez más, cuando salieran las primeras cosechas, y los campesinos tenían que coger la cosecha, venderla, pagarle al hombre y volver a sembrar pasto y entregárselas como potreros, porque a un comerciante de Medellín para nada le servía que aquí hubiera una roza de maíz en unas tierras a las que nunca iba a venir. Él quería era un potrero para poderlo vender rapidito. Y algo más, ojalá tuviera una mejora con una casita. Ahí es donde hay toda la confusión predial que muchas veces encuentra uno en las propiedades en esta región, porque no fue muy claro ese reparto en cuanto a esas personas que se financiaron. Y entonces usted ve, por ejemplo, yo escribo una obra que se llama La Fundación de Manizales, un mito en apuros. Ahí presento el listado completo de cada persona a la que le dieron, qué fecha le dieron, el número del lote en la ciudad y dónde quedaba el lote que le entregaban en el área rural. Pero usted va a ver, por ejemplo, que dice ahí, por decir algo, Julio Jaramillo, en cabeza de don Luis López. ¿Qué quiere decir eso? Que Luis López fue el campesino que abrió la tierra y reclamó a nombre de Julio Jaramillo unas tierras, y don Julio Jaramillo nunca se presentó a reclamarla, pero sí le otorgaron la boleta, que podríamos decir hoy una boleta predial, en la que lo acreditaba como dueño. Eso se prestó para muchísimos problemas. Entonces el gobierno de la época, eminentemente práctico y pragmático, dijo, mire, esto lo resuelven las juntas pobladoras de cada población, y los fallos que ellos den son inapelables. Es decir, el que se considerara engañado
y reclamaba, decía, mire esta tierra y tal cosa, decía, un momentico, a ver, muestre la boleta que usted tiene, si está a nombre de tal y es de, el lote es de tal parte a tal parte y de tal parte a tal lote y tan, decía, un momentico, ¿ya la recibieron? Sí, claro, ya no hay nada que hacer, ya la entregamos, ya está registrada en el libro de repartición de tierras y ya es irreversible eso, y el gobierno tenía que apoyar eso. Entonces por eso hacia 1860 o 1870 ese libro desaparece de los archivos de Manizales y lo rescata el abogado Valerio Antonio Hoyos, no sé cómo lo rescata, y aparece ya oficializando por medio de escrituras públicas eso, es decir, 30 o 40 años después de haberse repartido. Y hay que creer en la buena fe de la gente. Ya la gente decía, no es hasta este filito, ese está dentro de allá. Que esa es la tierra de fulano, ¿y a dónde está ese fulano? No aparece porque ese fulano ya ha muerto o ha vendido, y el que ha llegado pues no sabía por dónde era el límite original. Esas son las confusiones que todavía se presentan, y no vayan a creer que es en el campo. Aquí en el centro de la ciudad hay lotes todavía con muchísimos problemas de ese tipo. Eso en cuanto a la concesión González y Salazar. Algunas personas han preguntado por la concesión Echeverry. ¿Quién era don Gabriel Echeverry? Don Gabriel Echeverry Escobar era un comerciante inmensamente rico de Medellín que había vendido y prestado plata a las tropas revolucionarias para la independencia, y le pagaron con bonos del Estado, bonos que tenían vencimiento, no sé, 5, 10, 15, 20 años, pero él no le vio problema a eso porque él los iba guardando. Además compró a mucha gente que tenía bonos en el mercado de, podríamos decir hoy en día, la bolsa de valores de ese entonces, compró bonos de esos a menos precio porque los compraba ya a baratos, para que la gente no tuviera que esperar pues el vencimiento de esos bonos que eran a largo plazo. Pero él inteligentemente se asocia con don Juan Uribe Mondragón y con don Alejo Santamaría, que son ese trío de comerciantes. Todos tres son comerciantes muy ricos, y los padres de esas familias enormemente ricas, que ustedes por el mero hecho de oír los apellidos se imagina quiénes son. Esas fortunas que uno ve en Medellín, de los Uribes, de los Santamarías y de los Echeverrys, son de origen de esa época. Es un origen, claro, no estamos diciendo pues que es mala vida, pero sí es un origen, dijéramos, aprovechando la carencia de dinero que tenían las tropas de la independencia, y ellos prestaron plata. Y acuérdense que don Gabriel Echeverry traficaba con oro, es decir, él compraba oro en Marmato y en muchas partes y lo sacaba para Jamaica, y ya lo cambiaba por armas que le vendía al gobierno, es decir, ganaba por todas las puntas, y por eso tuvo esos bonos. Pero esta concesión es inmensamente grande. Dice que en las montañas de Caramanta lograron tener 169.717 hectáreas. Ese es todo el suroeste antioqueño. Ahí vamos a ver que hay una gran cantidad de municipios ahí que están abarcados hoy en día en lo que fue esa concesión, y tenía unos linderos muy confusos. Dice, por el occidente, una cadena seguida de cordilleras igualmente empinadas; por el oriente, el río Cauca; por el sur, la quebrada llamada Arquía; y por el norte, el río San Juan. Es decir, cualquier cosa que usted diga puede ser cierto o puede ser mentira. Estamos entregando más del 25% del actual departamento de Antioquia y muchísimo del Estado Soberano del Cauca. Estamos hablando de Río Sucio y toda esa parte que libra allá con el Jardín, con Támesis, con Andes, bueno, con Valparaíso. Todos esos municipios son abiertos por estos tres personas. Pero esta gente sí no entorpeció. Esta gente sí se agarró a vender tierras a los campesinos, y eso se desarrolló rapidísimo y las vendieron muy ligero, con enormes, pero enormes, son enormes utilidades. O sea, hermano, me están haciendo señas en el control que se nos acabó el tiempo y volvemos a quedar empezado, y la gente lo más seguro es que seguirá preguntando. Bueno, Vicente, entonces dejamos aquí una concesión de Echeverry, pero para el próximo programa, ¿cuál sería el tema para terminar la parte de las concesiones? A ver, yo creo que con lo que ya llevamos prácticamente 3 programas solamente con estas 4 concesiones, yo creo que queda suficientemente explicado, y la gente ya puede entender
que una tierra de 169.000 hectáreas, u otra de 1.000 kilómetros cuadrados, u otra de 100.000 hectáreas, son cifras que hoy en día no entendemos, pero sí nos damos cuenta que eran unas enormidades que solamente podían haber sido entregadas a gente enormemente rica, poderosa y con altísima influencia tanto en el gobierno de los estados o de las gobernaciones de ese entonces y en el gobierno central. Que mire que todos son parientes entre sí, todos han sido exgobernadores de Antioquia o personajes muy relevantes de la historia colombiana y de la historia antioqueña. Es lo que no entiende mucha gente. La gente dice, no, que es que eran especuladores. Sí, pero es que para usted ser especulador se necesita tener, fuera de plata, se necesita tener lo que se llama poder político, poder de sugestión, porque usted no puede llegar a una gobernación ahora y decir, mire, hay 50 kilómetros cuadrados en tal montaña, ya lo necesita, ya le van a preguntar, bueno, ¿y cómo es el rollo? ¿A usted quién lo padrina? ¿Usted por qué pide eso? ¿Usted de qué partido es? ¿Usted? Y empieza pues el intríngulis y el manejo político, que en ese entonces era mucho más bravo que hoy. Mucho más bravo, pues porque mucha gente pretendía lo mismo. Estos son los afortunados, pero no hemos hablado las personas que pidieron esas mismas tierras en otras épocas y que nunca se les dieron, pues porque podrían tener la plata, pero no el poder de intriga o el poder de gestión ante la Corte Española o ante el gobierno nacional. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa y agradecemos que nos hayan dejado llegar hasta sus hogares. Vicente, muchas gracias. Hasta el próximo domingo de nuevo con ustedes. Son machetazos de Umbría sobre carne de barra.